Bueno, buenos días. Vamos a empezar este nuevo seminario del seminario del IRICIS. El seminario de hoy lo va a impartir Silvia González Martínez, que es graduada en Biología por la Universidad de Granada. Después realizó un máster en Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas en la Carlos III aquí en Madrid. Y finalmente ha realizado su tesis doctoral por la Universidad de Alcalá de Henares. Y la tesis la realizó ya aquí en el IRICIS, entre el laboratorio del doctor Palacio de Anatomía Patológica y el de Oncología Médica. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Patología Molecular del Cáncer y además de su trabajo del que nos va a hablar, participa en nuestro proyecto de investigación en cáncer de mama. Bueno, no sé si lo que vas a hablar es esto, con la Fundación Contigo contra el Cáncer de la Mujer. Silvia, cuando quieras. Vale, bueno, gracias por la presentación. El estudio que voy a presentar es un estudio comparativo del perfil transcripcional mediante single cell RNA-seq de muestras de cáncer de mama parafinadas versus frescas. Previamente voy a hacer una introducción un poco sobre el cáncer de mama y sobre algunos tipos histológicos, ya que durante la presentación voy a hacer referencia al término de carcinoma lobulillar o carcinoma ductal. El cáncer de mama es el segundo cáncer más diagnosticado a nivel mundial. El primero en las mujeres y también la primera causa por muerte causada por cáncer en las mujeres. El tipo histológico predominante en el cáncer de mama es el tipo no especial, que se llama carcinoma ductal invasivo, que cuenta con el 80% de los casos, y el 15% de los casos son de tipo lobulillar, que se considera tipo no especial. Y luego hay otro 5% que son otros tipos no especiales. Tanto el carcinoma lobulillar como el carcinoma ductal son distintos a nivel morfológico. El carcinoma lobulillar está caracterizado por la pérdida de la molécula de adhesión ecaderina, que está codificada por el gen CDH1, que usualmente está mutado en estos tumores, y las células pierden la adhesión y su patrón es de infiltración difuso de células dispersivas que se agrupan formando filas. En cambio, el patrón de infiltración en glándulas y nidos tumorales en el ductal invasivo. Además, la frecuencia mutacional en algunos genes también difiere. El carcinoma lobulillar se caracteriza por tener una recidiva y una recaída muy tardías. Y la sensibilidad y la respuesta a la quimioterapia también se sabe que es menor en los carcinomas lobulillares. Pero el tratamiento, normalmente en los ensayos, se basa en el perfil molecular y se tratan igual ambos tipos de tumores. Entonces, con esta introducción, quiero comentaros que por estos motivos y para conocer más el comportamiento de los lobulillares y su biología única que tienen, decidimos hacer un estudio de single cell RNA-seq en carcinomas lobulillares y queríamos hacerlo en muestras parafinadas. Pero inicialmente, cuando comenzamos con esto, no habían salido protocolos para hacer las muestras parafinadas y empezamos a colectar muestras frescas, con todo el problema que conlleva esto y el complicado flujo de trabajo, de estar pendiente de la cirugía, de no permitirnos que el estudio sea retrospectivo, de tener que recoger la muestra en cuanto sale del quirófano y estar en la anatomía para que esté el menos tiempo posible a temperatura ambiente. Entonces, cuando salió el protocolo de muestras parafinadas, estaba testado en muy pocos tipos de tumores y nosotros, antes de realizar el estudio en un gran número de carcinomas lobulillares, queríamos verificar, comprobar y validar que los resultados eran equiparables entre el origen fresco y el origen parafinado antes de meternos en un proyecto más grande. La tecnología de single cell, así rápidamente a modo introductorio, tiene una parte experimental que lleva el menor tiempo del estudio. Prácticamente todo el estudio se basa en el análisis de la gran cantidad de datos que se obtienen mediante esta tecnología. Inicialmente se disocian los tumores, se digieren, la preparación de células se pasa por el Chromium, que es un aparato que lo que hace es individualizar las reacciones para que en cada célula ocurran de manera individual y los fragmentos de RNA de cada una de ellas están identificados por célula para después, una vez que la hemos secuenciado, poder saber a qué célula corresponde cada fragmento de RNA y poder proceder ya pues, con los análisis de estudios de comunicación celular, estudios de pseudotime, de expresión génica, etc. Algunos de los que voy a comentar ahora más adelante a lo largo de la presentación. Por lo tanto, el objetivo de este estudio que voy a presentar
era comparar los perfiles de RNA-seq de células enteras derivadas de muestras frescas y derivadas de sus muestras macheadas de parafinas, de dos tumores de cáncer de mama. Uno lobulillar, que es lo que estamos trabajando ahora y en lo que queríamos validar para poder hacer el estudio únicamente con muestras parafinadas, y en un tumor ductal, que son los que utilizamos como control. Por lo tanto, el estudio constaba de 4 muestras. Un lobulillar fresco, un lobulillar parafinado, el mismo, el ductal fresco y el ductal parafinado. Y lo que queríamos era evaluar la concordancia y las diferencias, tanto en la composición celular, en los patrones de expresión génica y la firma entre estos dos tipos de muestras. Y evaluar si los datos que obtenemos mediante single cell RNA-seq captan las características inmunohistoquímicas y patológicas convencionales que se utilizan en la rutina de diagnóstico, como son los receptores de hormonas, tanto estrógenos como progesterona, ER2, y también analizar la proporción de células inmunitarias por single cell y compararla con la que obtenemos por inmunohistoquímica. Por tanto, teníamos, como he comentado, 2 muestras de carcinoma lobulillar invasivo y 2 muestras de carcinoma ductal invasivo, fresco parafinado y de uno y fresco parafinado del otro. Aquí el protocolo que he comentado antes: se digieren las muestras, después se crean las librerías y bueno, se individualizan las reacciones por célula, se crean las librerías y se secuencian. En cuanto a los parámetros de calidad obtenidos en las muestras frescas y en las muestras parafinadas, eran bastante similares, ambos de muy buena calidad. De los datos iniciales, tras el filtrado que se hace de los datos para eliminar aquellas células pues que tienen dobletes o tienen ruido, descartamos entre el 0,6 y el 3,6 de las células en todos los casos, en general en todos los casos, por lo que no había diferencia en cuanto a calidad entre muestras frescas y muestras parafinadas, y el porcentaje de células que eliminamos en el filtrado es muy bajo. Además, en estos gráficos son unos gráficos de calidad que, cuando tienen este perfil que vemos aquí, que se dice como perfil de rodilla, indica que las muestras son de muy buena calidad. Entonces, tampoco hay diferencia en estos perfiles entre ambos casos. En cuanto al número de muestras obtenidas, en las muestras parafinadas y en las muestras frescas, en este caso el ductal y en este caso el lobulillar, también era bastante similar. El objetivo era captar 10.000 muestras por caso, captamos 10.000 o más en todos ellos. Aquí lo que vemos es la distribución de las células por muestra fresca, origen muestra fresca, que lo vemos en rojo, y el origen muestra parafinada, que lo vemos en azul, y se distribuyen prácticamente igual, cae una encima de otra. Eso significa que sale igual haciéndolo con la fresca y haciéndolo con la parafinada. Aquí lo que vemos es el número de genes que se expresa por cada célula en cada uno de los clústeres, en cada una de las poblaciones que identificamos en el total de las células. Y vemos también que tanto en las epiteliales fresca parafinada, el número de genes es más o menos igual, y esto continúa siendo así en todos los clústeres que anotamos e identificamos en nuestras muestras. La detección de dobletes. Los dobletes se crean cuando en la partición celular, en el Chromium, tiene que ocurrir la reacción en una célula a célula, en una célula individualizada, se juntan dos, y esto después, durante el análisis, se puede eliminar mediante paquetes de R. Los dobletes que obtuvimos, tanto en las muestras frescas como en las muestras parafinadas, era bastante similar. Vimos que los dobletes no estaban relacionados con el procesamiento, y en ambos casos el número de dobletes es bastante bajo. Ahora voy a comentaros la anotación. La anotación quiere decir identificar cada uno de los clústeres, cada una de las poblaciones que vemos que difieren, ¿no?, dentro del total de nuestras muestras, identificarlas y saber pues, si son epiteliales, si son fibroblastos, si son de sistema inmune. Y para esto lo que utilizamos es una anotación manual. Vemos qué genes se están sobreexpresando en cada uno de los clústeres que se identifican mediante Seurat, que es el paquete que utilizamos para el análisis de single cell, y conociendo pues, los genes marcadores canónicos de cada una de las poblaciones celulares, pues podemos saber pues, si son epiteliales, si son mesenquimales, fibroblastos, sistema inmune, y hacer la anotación, como os digo, manual. Aquí tenemos ya las muestras anotadas.
Aquí tenemos las células repartidas en el dimplot entre origen fresco y origen parafinado. Y como veis, el dimplot es prácticamente igual. Y no hubo poblaciones o subpoblaciones que fueran capturadas únicamente por una de los dos enfoques. Lo que sí que vimos fue algunas diferencias en proporciones. Por ejemplo, las células mesenquimales, los fibroblastos, se capturan mejor en las muestras parafinadas que en las muestras frescas, pero en ambas son identificados. Son estos que vemos aquí arriba. Esto puede ser porque el tiempo de digestión de las muestras parafinadas es mayor que, según el protocolo, es mayor que el de las muestras frescas. Entonces, como es un tejido más denso, pues necesita igual más tiempo de digestión para poder separar las células y luego poder aislarlas y capturarlas. Vale. Aquí tenemos el dimplot de origen fresco, origen parafinado del lobulillar y lo mismo para el ductal. Y como veis, prácticamente iguales en ambos casos. Esto es simplemente para mostraros la concordancia entre la muestra fresca y la muestra parafinada en los dos casos del estudio. Y en cuanto a la expresión génica de cada clúster, también vimos mucha consistencia, tanto en el porcentaje de células que expresaban los genes como en la expresión media entre las muestras emparejadas en la mayor parte de los clústeres, viendo algunas ligeras diferencias en las epiteliales. Aquí tendríamos epiteliales de origen fresco, epiteliales de origen parafinado, estas también son epiteliales y estas, pues como veis, sí que hay un poco de diferencia en la media de expresión y en el porcentaje, pero después en las del sistema inmune, pericitos, etcétera, la concordancia es mucho mayor. Aquí lo que he incluido han sido los 3 marcadores canónicos de cada una de ellas. Aquí lo que vemos es la metoxilina eosina y la evaluación de presión de marcadores utilizados en el diagnóstico rutinario, que como he dicho, pues son los receptores de estrógeno, de progesterona, ER2 y también ecaderina, que como he comentado, los carcinomas lobulillares se caracterizan por ser negativos para ecaderina. Y lo que vimos fue que los resultados de expresión por inmunistoquímica concuerdan muy bien con los resultados de expresión mediante single cell. Aquí vemos un dot plot que muestra un aumento de la expresión de CDH1 y de RBB2 en el carcinoma ductal, ¿vale? Que sería aquí RBB2 y CDH1. El lobulillar no tiene porque es negativo para ecaderina y también tiene menor expresión de RBB2. Este carcinoma ductal no tiene amplificación de RBB2, no se considera ER2, pero es 2 cruces. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, que tiene ganancia de una copia, que ahora veremos eso cuando hable de los copy number. Y estrógenos y progesterona tienen mayor expresión en el carcinoma lobulillar, que también lo vemos por inmunistoquímica. Por ejemplo, aquí vemos cuánta progesterona tiene el lobulillar y que el ductal tiene menor porcentaje de expresión de progesterona, que es lo que vemos aquí también mediante single cell. Por lo tanto, se correlacionaba bastante bien. De la anotación inicial que os he enseñado en las diapositivas anteriores, hacemos subanálisis por poblaciones, un subanálisis de todas las células inmunes, luego un subanálisis de todas las células epiteliales, también hacemos subanálisis de células mesenquimales, y aquí lo que os muestro es el análisis de las células inmunes. Esta anotación no es manual, esto se hace mediante Mónaco, que es una base de datos que permite hacer la anotación automática de células inmunes, que está bastante establecida y sale bastante bien, también porque las células inmunes tienen unos marcadores bastante específicos. Entonces, bueno, aquí vemos la anotación general de todas las células inmunes de las 4 muestras, y aquí lo vemos dividido entre el lobulillar y el caso ductal. Los carcinomas lobulillares no suelen tener mucha infiltración de células inmunes, pero en este caso vemos que este lobulillar sí que tiene. Por ejemplo, los linfocitos B únicamente estaban presentes en el lobulillar y no en el carcinoma ductal. El carcinoma ductal lo que tenía era una mayor proporción de macrófagos, que lo veremos ahora. Y esto puede ser porque vimos que el carcinoma lobulillar tenía estructura linfoide terciaria, y que también pues, corresponde y tiene sentido que tenga más células inmunes, en este caso concretamente. Aquí vemos el porcentaje de las células inmunes en el carcinoma lobulillar versus el carcinoma ductal. Como os comentaba, el carcinoma ductal tiene mayor proporción de macrófagos, que serían estas que vemos aquí. Y aquí lo que vemos es
la distribución de cada población inmune de linfocitos B, de linfocitos de CD4, citotóxicos, dendrítica, etc. En morado para el carcinoma lobulillar y en verde para el carcinoma ductal. Vemos que el carcinoma lobulillar tenía mayor número de células inmunes que el carcinoma ductal. Y aquí vemos las preparaciones inmunohistoquímicas de algunos de los marcadores que utilizamos, CD4 para los T-helper, CD20 para los linfocitos B o KIT para los mastocitos. Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Para que veáis, por ejemplo, aquí el CD4 en el lobulillar, que tenía bastante más proporción que el carcinoma ductal, pero bueno, hicimos marcadores de todas las poblaciones inmunes, no solo de estas tres. Y lo que hicimos fue analizar las proporciones de células inmunes identificadas mediante single cell versus las poblaciones inmunes detectadas mediante QPATH en las preparaciones de inmunistoquímica de los diferentes marcadores inmunes. Entonces, lo que observamos fue que se correspondían y tenían mucha concordancia. Por ejemplo, CD3 vemos un 17% y un 14%, CD4 9%, 9%, y luego otras poblaciones que estaban en menor proporción, veíamos que estaban en baja proporción tanto por single cell como por QPATH, a partir de las preparaciones inmunistoquímicas. Por lo que se correlacionan bastante bien los resultados de single cell con los de inmunistoquímica, lo que significa que single cell es también muy útil para identificar las proporciones celulares que hay en cada muestra. Y aquí vemos, ya pasamos al análisis de células epiteliales. A partir de los datos de single cell RNA-seq se pueden inferir los copy number variation mediante InferCNV, que es un paquete de R. Y una vez que hicimos esto, tanto en el carcinoma lobulillar como en el carcinoma ductal, quisimos validarlo mediante FISH para verificar que estos resultados eran ciertos. Aquí, en el carcinoma lobulillar, vemos en rojo que hay una amplificación del brazo Q del cromosoma 1, donde se encuentra el gen MDM4, y ocurría lo mismo en el carcinoma ductal. Ambos fueron validados por FISH, y aquí tenemos la imagen del FISH de MDM4, concretamente en el ductal, pero también lo validamos en el lobulillar, y vemos muchas copias de este gen que se encuentra en esta región del cromosoma, MDM4. Y aquí en el carcinoma ductal, en una de las poblaciones epiteliales, en esta que tenemos aquí, vemos amplificación del brazo Q del cromosoma 17, que es donde se encuentra el BB2. Como os comentaba, este caso no se considera ER2, es un tumor luminal ER2 negativo porque es ER2 dos cruces, no se considera amplificado, pero vemos claramente que tiene 3 copias del gen. Tiene una ganancia, que es lo que observamos en esta población concreta de aquí que pertenece al carcinoma ductal. Y pasamos a hacer un análisis comparativo entre las células epiteliales del lobulillar y del ductal. En el lobulillar encontramos una única población epitelial y en el ductal 4. Pero bueno, aquí el análisis comparativo es de la del lobulillar versus a las 4 del ductal. En el ductal se sobreexpresaba CDH1, como se esperaba, porque el lobulillar es negativo para decaderina, claudinas y otros genes relacionados con adhesión, como FAT1. En cambio, en el carcinoma lobulillar había sobreexpresión de progesterona, lo que concuerda con los resultados de inmunistoquímica que hemos visto antes, y también de otros genes como GJA1 o IRX2, que están relacionados con la expresión de receptores hormonales, que también estaban sobreexpresados en este caso. Y además LTF, MUC5B o SCGB2A2, que es similar a las células epiteliales normales de mama y que probablemente esté relacionado con un fenotipo más secretor de este tumor en concreto. Por tanto, como os comentaba, el carcinoma lobulillar únicamente tenía una población epitelial, que sería esta que vemos aquí, y las otras 4 epiteliales detectadas corresponden al carcinoma ductal, ¿vale? Que es lo que vemos aquí. Lobulillar fresco, la población epitelial 2, lobulillar parafinado, la población epitelial 2, y tanto el fresco como el parafinado de los ductales, las mismas otras 4 poblaciones. El patrón de expresión de las células epiteliales 1 y las células epiteliales 3, que corresponden al carcinoma ductal, eran las más abundantes y no había genes que sugirieran que tuvieran una diferenciación funcional específica.
Pero en cambio, la número 4, que sería esta que vemos aquí, que tiene menor número de células, mostró la expresión de genes más típicos de células mesenquimales, lo que podría estar sugiriendo una transición epitelio-mesénquima en este caso. Y además encontramos una población muy pequeña, que es esta que vemos aquí, de células ciliadas. Esto nos da a entender que gracias a esta tecnología, tanto en frescas como parafinadas, se pueden detectar poblaciones de células que están en una proporción muy pequeña y que tienen un número de células muy bajo, como identificamos aquí las células ciliadas, que expresan estos genes que vemos aquí, entre los que están FOXJ1, TPP3 y otros genes que están muy relacionados con ciliogénesis y con regulación en la diferenciación celular de las células multiciliadas, expresando pues, esos genes implicados en regulación, en formación y función de cilios. Aquí, en la parte derecha de la diapositiva, vemos genes que están sobreexpresados en la población ciliada que os comentaba, que están relacionados con la organización de cilios, con el ensamblaje, con la motilidad, con la estructura del axonema o con el movimiento de cilios. Y aquí lo que vemos en rojo los genes que se sobreexpresan en nuestra población de ciliadas del caso ductal y vemos cómo se regulan entre ellos y la sobreexpresión de grupos de genes como estos que vemos aquí que están implicados en la amplificación de centrómeros. Vemos genes tanto implicados en el origen y en la progenitora de las células multiciliadas, como en la diferenciación, como en el movimiento de los cilios. Y aquí pues lo que vemos es básicamente los procesos biológicos que están regulados en esta población de células ciliadas según los genes que sobreexpresaban, y estos procesos biológicos son los que he comentado en la diapositiva anterior. Esto lo confirmamos también, lo validamos por inmunohistoquímica, viendo pues, que entre las células tumorales había algunas que expresaban este FOXJ1, y luego también TP63, que es el que vemos aquí, que también se encuentra sobreexpresado en nuestra población de células ciliadas, que está implicado en el origen y está en las células progenitoras de las multiciliadas. Y además lo validamos por microscopía electrónica. Como podemos ver aquí, estos serían los cilios. Lo que no pudimos ver es el axonema de manera muy definida por el tipo de muestra que estábamos utilizando. Y con estos resultados, lo que quisimos hacer es un estudio preliminar de la expresión FOXJ1 mediante inmunohistoquímica para evaluar la frecuencia y posible importancia de esta diferenciación a células multiciliadas en el cáncer de mama en una cohorte de 214 carcinomas luminales de bajo grado, que disponíamos de ellos de un estudio de MamaPrint, la serie MamaPrint, y lo que observamos fue que la expresión de FOXJ1 ocurría en al menos el 1% de las células de 1/3 del total de las muestras. Pero la expresión se limitaba generalmente a un porcentaje bajo. Y lo que no vimos fue una asociación de la expresión de FOXJ1 en esta serie con factores clínico-patológicos como pueden ser la edad, el tipo histológico, el grado tumoral o riesgo de esta serie. Aquí vemos una imagen de hematoxilina eosina de un luminal de la serie MamaPrint y un ductal, ambos con expresión de FOXJ1. Vemos que ocurría tanto en los lillares como en los ductales, no estaba asociado únicamente a los ductales. El que lo hayamos visto en el ductal y no en el lobulillar en la comparativa es una casualidad. Y encontrar esta población de células ciliadas es bastante interesante porque únicamente hay 2 casos de cáncer de mama descritos con poblaciones ciliadas en los años 80, que lo vieron mediante microscopía electrónica, y desde entonces no se han descrito células ciliadas en tumores de mama. Por tanto, las conclusiones que sacamos fue que el análisis de single cell RNA-seq en carcinomas de mama parafinados sometido a un periodo limitado de almacenamiento, porque no se puede hacer con muestras muy antiguas, es factible y recapitula características patológicas e inmunológicas comunes de los tumores. Además, identificamos la presencia de células multiciliadas en los carcinomas de mama. Se requieren más estudios que comparen un mayor número de muestras y analicen los diferentes periodos de tiempo de archivo para poder utilizar muestras más antiguas.
y futuros estudios deberían analizar la expresión de FOXJ1 y otros marcadores de diferenciación en células multiciliadas en una serie más amplia de carcinomas de mama, incluyendo diferentes tipos moleculares para comprender mejor la importancia biológica y clínica de este tipo específico de diferenciación celular. Y además, un hecho muy importante es que este estudio abre la posibilidad de utilizar esta tecnología en muestras parafinadas del archivo que sean de interés y que están almacenadas en los departamentos de anatomía patológica de los hospitales, por lo que les resulta adecuado tanto para estudios prospectivos como retrospectivos. Vale, y ahora quiero comentaros brevemente perspectivas futuras y en lo que estamos trabajando ahora mismo, así por encima. Actualmente estamos estudiando tipos histológicos especiales de cáncer de mama y de endometrio, ya únicamente en muestras parafinadas, viendo que los resultados son válidos y que muestran la misma resolución y calidad, únicamente trabajamos con muestras parafinadas. Ahora mismo estamos trabajando con casos de mama, 14 lobulillares, 4 ductales que los utilizamos como control y un mixto. Estamos analizando estos casos y en paralelo 6 carcinosarcomas, 6 carcinomas endometrioides, un adenocarcinoma desdiferenciado y 2 de tejido normal de endometrio como control. Próximamente, y en lo que queremos enfocar los próximos proyectos, es en ampliar el número de tumores especiales, ¿no? Dentro de tanto de la mama como del endometrio, incluyendo pues en mama carcinomas metaplásicos, secretores, micropapilares o mucinosos, y entre los carcinomas de endometrio, carcinomas mesonéfricos o algunos endometrioides agresivos que tienen una morfología especial que tenemos seleccionados del archivo de anatomía. Aquí os muestro un dimplot en el que podemos ver cómo se distribuyen las células entre los 19 tumores de mama, lobulillares, los 4 ductales y el mixto, y aquí las células anotadas. Entre estos casos que os muestro, hay 2 de ellos que, o sea, de un tumor tenemos 2 focos y de otro tumor también tenemos 2 focos secuenciados. Entonces aquí concretamente el caso 12, lobulillar 12, os muestro el foco A y el foco B. Son muestras tomadas del mismo tumor en tiempos distintos. Aparte están secuenciadas y preparadas en tiempos distintos, en carreras distintas, puleadas en pools distintos. De hecho, esta de aquí la puleé con los endometrios. Y vemos la concordancia en todas las poblaciones, cómo se parecen ambos dimplots, a excepción de las 2 epiteliales, que serían esta y esta, lo que puede estar asociado a la progresión, porque han sido tomadas en tiempos distintos, por lo que la epitelial tumoral puede haber evolucionado, ¿no? Y ahora, en lugar de ser esta de aquí, es esta de aquí. Pero en todas las demás poblaciones hay una concordancia muy grande. En el subanálisis de epiteliales de los lobulillares vemos que hay bastante heterogeneidad, sobre todo entre los ductales, que los 4 ductales cada uno tiene su propia población de epiteliales tumorales, y después vemos que hay la epitelial 1, que es la que se encuentra en mayor proporción, corresponde a varios casos, a 4 de los casos, o la epitelial número 2 también coincide en algunos casos. Aquí vemos las proporciones de las células epiteliales. Y en el análisis de células inmunes sí que vimos más homogeneidad. Vimos que se compartían los diferentes tipos de células inmunes en todos los casos, pero en proporciones distintas. Esto es lo que estamos ahora profundizando y analizando en más detalle. Y en cuanto a los endometrios, vimos que estamos viendo que los endometrioides, que serían esta parte más de aquí, se parecen más entre ellos, que los carcinosarcomas con diferenciación rhabdomyoblástica se parecen también entre ellos, que tiene sentido. Y luego hay algunos, como el desdiferenciado, que lo tenemos aquí, o otro carcinosarcoma con diferenciación condroide, están más aislados dentro del dimplot porque son más diferentes. Aquí, para concluir, os quiero mostrar más detalle el análisis de uno de los carcinosarcomas, porque ahora lo que estamos haciendo es analizar uno a uno por separado, estudiándolo en profundidad, y luego aparte haciendo análisis conjuntos y de diferenciación en expresión génica. Por ejemplo, en las mamas estamos analizando, aparte de caso a caso individualmente,
lobulillares versus ductales. Dentro de los lobulillares, los receptores estrógenos positivos, ER2 negativo versus dos ER2 positivos que tenemos o un triple negativo. Entonces, bueno, estamos haciendo distintos tipos de análisis para sacar la mayor información posible que podamos de todo esto. Y aquí, como os comentaba, os voy a mostrar en detalle el análisis de uno de los carcinosarcomas con diferenciación rhabdomioblástica. Los carcinosarcomas se sabe que tienen transición epitelio-mesénquima y mediante single cell se aprecia muy bien la diferenciación entre las poblaciones epiteliales, que serían estas que tenemos aquí, y las mesenquimales, que serían estas que tenemos aquí arriba. Concretamente, esta naranja es una mesenquimal típica de fibroblastos tumorales, y estas dos que tenemos aquí, por los genes que expresan, tienen diferenciación rhabdomioblástica. Tendríamos la población rhabdo1 y la población rhabdo2. Haciendo un análisis de pseudotime podemos ver la diferenciación de estas células dentro del tumor y podemos ver cómo esta de aquí, que sería una de las poblaciones con diferenciación rhabdomioblástica, es la más diferenciada del tumor, y luego aquí algunas de las mesenquimales también. Y estas de aquí, que son las epiteliales, serían las menos diferenciadas del caso. PAX1 y MIO-G son genes que están upregulados durante la diferenciación a células rhabdomioblásticas, o a células rhabdomioblásticas. PAX7, concretamente, suele estar sobreexpresado en células menos diferenciadas, con diferenciación rhabdomioblástica, pero a menos nivel. En cambio, MIO-G suele estar upregulado en las poblaciones ya con mucha más diferenciación rhabdo. Como vemos en esta esquina de aquí arriba, que es donde se encontraba una de las poblaciones rhabdomioblásticas y que, como veis aquí, se mostraba en amarillo, que eso quiere decir que está más diferenciada, corresponde también con la expresión génica. Esto lo hemos validado por inmunistoquímica y vemos que hay una subpoblación que sobreexpresa MIO-G, que debe de ser esta que estamos viendo aquí por single cell. Por hematoxilina y lavotoxilina eosina también se pueden observar las células con diferenciación rhabdomioblástica, como esta que tenemos aquí, que debe de ser de las más diferenciadas, y luego otras rhabdo, que serán la otra población de las dos que identificamos por single cell, que son estas que vemos aquí con un citoplasma muy grande. Pues esta de aquí. Y con esta preparación lo que quiero mostraros es que luego tenemos la otra población de fibroblastos, la otra población de mesenquimales, fibroblastos tumorales más comunes, que serían estos que vemos aquí alrededor de las tumorales epiteliales, que serían estas. También hemos inferido los copy number variation de este caso. Esto aún no está validado por FISH, ni lo hemos estudiado en mucha profundidad, estamos en ello. Y además de muchos otros análisis que se pueden hacer con esta infinidad de datos que nos proporciona el single cell RNA-seq, entre ellos análisis de comunicación celular entre distintas poblaciones con CellChat, diferenciación de expresión génica, esta por ejemplo es entre los carcinomas lobulillares y los carcinomas ductales, análisis de expresión de pathway que están upregulados y downregulados, etc. Y bueno, quiero dar muchas gracias a vosotros por vuestra atención, al IRICIS, a la Fundación Contigo contra el Cáncer de la Mujer y al CIBER por haber permitido el desarrollo de este estudio.